para aprender más de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, y observa nuestro corazón, Señor, que estamos dispuestos, Señor, humillados aquí delante de ti, Señor, para aprender y seguir creciendo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por lo que haces y por lo que harás. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A lo largo de este mes pasado, porque ya estamos a 2 de julio, hemos estado viendo el libro de los Hechos. Lo inició nuestro pastor Daniel, posteriormente siguió nuestro pastor Víctor. Y pues hoy me toca a mí compartir algo con ustedes. Y para esto vamos a recordar un poco qué es lo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos. ¿Alguien recuerda de qué habla el capítulo 1 del libro de Hechos? ¿Por ahí lo dijeron? No, alguien dijo la promesa, ¿sí?, del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. ¿Alguien recuerda de qué trata el capítulo 2? En el capítulo 1 habla de la promesa del Espíritu Santo y la ascensión del Señor Jesús al cielo. Y en el capítulo 2, ya se enfoca más al cumplimiento de esta promesa. Y es en el día de Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo a todos los que estaban reunidos en esa noche, a través de una prédica que estaba haciendo uno de los discípulos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se cumple esa promesa y viene el Espíritu Santo a los discípulos? ¿Qué pasa? ¿Ya dijeron la respuesta por ahí? Dicen que reciben poder, ¿verdad, hermana Irma? Reciben poder para hablar con denuedo y hablan en lenguas, y de cada nativo que estaba ahí le escuchaba hablar en su propia lengua, y el Espíritu Santo les da poder, no nada más en ese momento, sino para que empiecen ellos a obrar, ¿sí?, todo lo que Jesucristo les había enseñado el tiempo que estuvo con ellos, y empezar también con ese mismo poder a hacer milagros, a sanar, a predicar en las sinagogas, a pesar de todo lo que ellos sabían que venía por delante, porque Jesús ya les había dicho lo que iban a pasar ellos al ser sus discípulos. De aquí nos vamos a pasar hasta el capítulo 9. ¿Qué pasa en el capítulo 9? Es una enseñanza que nos dio el pastor Víctor la semana pasada. Así es, ya lo dijeron por ahí. Conversión de Saulo, que es también Pablo, ¿verdad? Y por recordando así nada más a grandes rasgos, que Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Él respiraba, dice en la palabra de Dios, esa venganza, esa muerte, por tratar de perseguir a todos los que decían ser discípulos o seguidores de Jesucristo. Pero en el camino a Damasco se encuentra con el Señor Jesús, precisamente, a través de un rayo, un relámpago que lo deja ciego en ese momento, y le dice que por qué lo persigue, ¿verdad? Entonces, de ahí, el Señor Jesús le empieza a mostrar y transforma la vida de Saulo, y lo convierte en uno de sus discípulos. Y enseguida, decía el pastor Víctor la semana pasada, y lo vemos en la palabra de Dios, que Pablo empieza a predicar, inmediatamente después de su conversión. Nos decía la semana pasada el pastor de que nosotros muchas veces esperamos o queremos, yo en particular lo he dicho muchas veces, que quiero prepararme más y más, aunque siendo sinceros, pues empecé a 7 meses, 8 meses después de mi conversión, a compartir la palabra de Dios en una célula, en la calle, con mis familiares, con mis vecinos, ¿verdad? No sé si esperé mucho tiempo, 7, 8 meses, pero algunos esperamos un poco más o queremos pasar todo el compendio de teología pastoral, o cómo predicar, o las cartas paulinas, decía el pastor. Aquí lo importante es, levante la mano, ¿cuántos de ustedes han recibido a Jesucristo en su corazón? Yo creo que la mayoría o todos los que estamos aquí. ¿Y qué pasa cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador?
recibes al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando recibes al Espíritu Santo? Recibes poder. ¿Poder para qué? Para hablar a otros, para orar por otros, para sanar a otros, para hacer milagros. Decía el Señor Jesús, y mayores cosas que yo hago, las harán ustedes si creen en mí. Sí. Yo no sé a cuántas personas les han predicado ustedes, hasta dónde han ido a predicar. Pero aquí el capítulo 13 que acabamos de hacer lectura ahorita, vamos a ver 3 puntos en ese capítulo 13, que es la obra del Espíritu Santo. El tema principal dice aquí, Bernabé y Saulo comienza su primer viaje misionero. Cuando Saulo se convierte al cristianismo, él inmediatamente empieza a predicar en esa misma región. Pero aquí es un viaje misionero y es el primero de él, a la par con Bernabé. ¿Qué pasa aquí en el versículo 2? Vamos a leerlos todos juntos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué pasó en este versículo bíblico? ¿Quién escogió a Bernabé y a Saulo? Voy a borrar esto, hermanos. El punto número 1 entonces es que el Espíritu Santo es quien nos llama y quien nos aparta para el Señor. ¿Sí? Y eso lo vemos claramente ahí. Yo creo que la mayoría de ustedes ya saben a esas alturas de mi llamado. Yo creía que era un deseo nada más, pero hoy confirmo que es un llamado de Dios, mi anhelo al pastorado. Y creo que fue el Espíritu Santo desde el momento que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y que lo invito a que venga y tome control de mi vida, que es el Espíritu Santo que me llama y me aparta para las cosas del Señor, como lo vemos en este versículo bíblico, que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo es el que llama. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han sentido que han sido llamados por Dios, por su Espíritu, para servirle? Yo creo que aquí hay varios hermanos que ya sirven aquí en la iglesia, como maestros de escuela dominical, como diáconos, como pastores, como misioneros, como hermanos laicos que vamos y compartimos la palabra a otros hermanos que no tienen pastor. Pero ¿cuántos más de nosotros no estamos sirviendo en ninguna área? Yo hice la primera pregunta, ¿quién de ustedes ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y creo que todos, no sé si se me pasó alguno, pero creo que todos levantaron su mano o dijeron amén. Y dijimos que cuando ustedes recibieron a Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder. Y créanme, ya han sido llamados ustedes para un área, para un servicio en las cosas del Señor. Solamente que es como un arma de fuego. No sé si puedo hacer esa comparación. Pero si tú tienes un arma de fuego, los soldados, los marinos en el ejército, ¿sí? Esa arma tiene poder. Pero sola no se va a accionar. Si está la pistola ahí, ese rifle, no va a poder hacer nada. Tiene poder para matar a una persona, para salvar a una persona, pero sola no va a poder hacer nada. Hace falta de una persona o de alguien que active, que jale el gatillo para que se accione el poder. Pues yo creo que ustedes, hermanos, al igual que yo, tenemos un llamado, pero hace falta que lo pongamos activo, que nos esfuercemos y seamos valientes y estemos dispuestos a trabajar al Señor, a acudir a ese llamado al cual el Espíritu Santo ya nos ha llamado y nos ha apartado. Por eso estamos aquí, escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? El punto número 2 lo vemos en el versículo número 4. ¿Lo leemos todos juntos?